Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a una clase nueva de nuestro curso de Apocalipsis. Y vamos a hacer una oración para comenzar. Señor, te damos gracias en esta noche que nos podemos conectar a través de esta sesión de Zoom para poder estar aprendiendo más de tu palabra, Señor. Gracias te damos porque tú eres bueno, nos ayudas a entender y a comprender. Queremos pedirte que nos des un espíritu de revelación, pongas sobre nosotros un espíritu de sabiduría para poder entender todo lo que vamos a ver el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues les voy a pedir que tengan ahí listos sus manuales y denme un momento en lo que me ubico en la diapositiva del día de hoy. Recuerden que conforme vayan teniendo ustedes dudas, pueden irlas escribiendo en el chat de lo que vamos hablando para no detenernos, no interrumpir la clase y al final las, eh, las leemos, las mencionamos. También si alguien quiere activar su micrófono, levantando la manita ahí en la reacción, lo puede hacer y podemos tener un tiempo de preguntas, comentarios. Pues damos inicio a esta nueva clase de este estudio, este curso de Apocalipsis que se titula La manifestación de Cristo en los tiempos finales. Y estamos los miércoles y los viernes y hemos estado viendo versículo por versículo, capítulo por capítulo, y hoy vamos a entrar al capítulo 11. Vamos a entrar al capítulo 11 de Apocalipsis. Lo estamos leyendo todos los capítulos y los versículos en la versión Reina Valera. Entonces, vamos a entrar hoy a ver a Apocalipsis capítulo 11 y aquí vamos a ver la explicación angelical que nos va a dar, que va a dar dirección. Recordemos que los 21 juicios van en orden secuencial, comienzan en el capítulo 6 y terminan en el capítulo 19 y van en orden secuencial. Son primero 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de ira, pero el ángel hace unas pausas para explicarle cada acontecimiento, cada juicio es algo que ocurre en la tierra. Los 21 no son juicios, hay algunas cosas gloriosas, sobre todo el 7 de cada uno, es decir, el séptimo sello, la séptima trompeta y la séptima copa, son cosas gloriosas, pero los demás son juicios que ocurren, son cosas que ocurren en la tierra. Pero, y lo dividíamos en 4 secciones cronológicas y 4 explicaciones angelicales. Quienes están viendo esto a través de Zoom, en la pantalla les está apareciendo el diagrama. Este es el diagrama de cómo Apocalipsis nos va mostrando los acontecimientos. Mateo capítulo 24, el Señor Jesús nos habla del principio de dolores, las cosas que van a estar ocurriendo, pero dice, y aún no será el fin. Entonces, actualmente nos encontramos en principio de dolores. Después de eso, comienza la etapa de la tribulación, que dura en total 7 años, divididos en 2 partes. Los primeros 3 años y medio viene una falsa paz, una aparente paz, se incrementan los dolores, comienza con un tratado de paz que va a ser el anticristo. Y una de las cosas que hoy vamos a ver, y va a ser bien interesante porque hoy vamos a ver 2 puntos bien importantes, el tercer templo de los judíos, y vamos a hablar también de los 2 testigos, porque estos están mencionados en Apocalipsis capítulo 11. Entonces, lo que va a dar inicio a estos últimos 7 años, que es el periodo de la tribulación, es ese tratado de paz,
la aparición de manera pública del anticristo y sobre todo logrando ese tratado de paz para que los judíos puedan construir el tercer templo. Los primeros 3 años y medio son de aparente paz. A la mitad de esos 7 años, que es a los 3 años y medio, comienza el periodo de la gran tribulación, que son los últimos 3 años y medio. Y aquí recordemos que todo esto, la Biblia le hace una analogía como un proceso de parto. Por eso se menciona en principio de dolores. Los primeros 3 años y medio ya de la tribulación son incremento de dolores, haciendo esa analogía de una mujer que va a dar a luz. Los segundos 3 años y medio ya son las contracciones finales para dar a luz, que sería la segunda venida de Cristo, y de ahí se van a desatar otros eventos, que son el milenio y la nueva Jerusalén, cielos nuevos y tierra nueva. Eso todavía no lo hemos visto. Pero los 3 años y medio, cuando incrementan los dolores, que es lo que le podríamos llamar la gran tribulación, ahí da inicio y se destapa el primer sello, los primeros 6 sellos. El séptimo sello es la aparición de los 7 ángeles con las 7 trompetas, es decir, que el séptimo sello es la aparición de cada uno de los 7 ángeles con las trompetas. Luego empiezan las trompetas. Cada ángel, cuando toca una trompeta, hay algo que son otra vez juicios, y hay algo que ocurre en la tierra. Lo estuvimos viendo el miércoles, los juicios, cómo van a afectar las primeras 4 trompetas, afectan en los recursos naturales. Hay un momento donde se quema gran parte de la vegetación. Otro afecta toda la vida marítima. Vienen las langostas demoníacas. Hay oscuridad. El sol pierde su luz, deja de dar calor. La luna, las estrellas. Y luego se menciona que el ángel dice, vienen 3 ayes, es decir, que se va a incrementar los juicios. El primer ay corresponde a la 5ª trompeta, el segundo ay corresponde a la 6ª trompeta, y es hasta ahí donde nos quedamos en la clase anterior. Entonces, recordemos que estos 21 juicios comienzan en el capítulo 6 y van a terminar en el capítulo 18, y están divididos en 4 secciones cronológicas y 4 explicaciones angelicales. La explicación angelical es como que Juan está muy ansioso, muy angustiado por lo que acaba de ver, y de repente el ángel viene y le hace una explicación. Entonces, hoy vamos a ver, vamos a continuar con la explicación angelical, que es una dirección que está dando el ángel. Entonces, voy a dar inicio, voy a comenzar a leer. Recordemos que lo estamos viendo capítulo por capítulo, versículo por versículo. Entonces, Apocalipsis capítulo 11 es la explicación angelical, ahora dando dirección. Esta es la segunda explicación angelical. La primera explicación angelical habló sobre la protección, cómo Dios iba a proteger. Y ahora viene la explicación angelical dando dirección, y se van a mencionar aquí los 2 testigos, y un evento glorioso que va a ocurrir en la 7ª trompeta. Vamos a ver un avivamiento celestial y la preparación para la toma de los reinos del mundo de forma literal por medio de Cristo, y la preparación de la segunda venida de Cristo. Entonces, Apocalipsis capítulo 11 nos cuenta que los 2 profetas más poderosos de la historia estarán ungidos con unas señales maravillosas, muy similares a las obras y a los milagros que hicieron Moisés y Elías, que van a ser una gran fuente de inspiración y de dirección para todo el pueblo de Dios en ese momento a nivel mundial. Entonces, durante 3 años y medio, estos 2 testigos van a estar profetizando, van a estar alentando a las naciones. Vamos a leer que la Biblia habla de tiempo, tiempos y mitad de tiempo. También con respecto a los últimos 3 años y medio, el momento más duro, cuando se empiezan a desatar los 21 juicios. La Biblia también lo va a hablar para que no nos quede dudas que son 3 años y medio. También va a decir son 42 meses o 1260 días, o también Daniel lo menciona a la mitad de la semana. Recordemos que para Daniel
una semana es un periodo de 7 años. Entonces, para que no nos quede duda que la tribulación dura 7 años y el momento más duro, que sería la gran tribulación, dura 3 años y medio, la Biblia se encarga de decirnos que eso va a ocurrir en 42 meses o en 1260 días, o Daniel dice a la mitad de la semana, o también Daniel dice tiempo, tiempos y mitad de tiempo. Entonces voy a darle lectura ahora sí. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces recordemos que aquí acaba de ocurrir el suceso de la sexta trompeta, y antes de que vaya a desatarse y a sonar la séptima trompeta o la trompeta final, el ángel viene y comienza a explicar. Hace como esa pausa. Estamos en la pausa de la sexta trompeta antes de que suene la séptima. Entonces pongan mucha atención, lo voy a volver a leer y te damos la explicación. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate. O sea, el ángel está hablando a Juan, y mide el templo de Dios. Esto es bien importante, el templo de Dios, porque vamos a hablar del tercer templo. Y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, es decir, 3 años y medio. Entonces vamos a hablar un poquito del templo. Y ahorita en unos momentos más les voy a poner un video. El templo de Jerusalén no existe hoy en día. Hoy en día no hay templo en Jerusalén. Recuerden que si les van surgiendo preguntas, escríbanlas ahí en el chat y al final las vamos mencionando. Entonces, hoy en día no existe templo en Jerusalén. Fue destruido en el año 70 después de Cristo. Pero las profecías nos dicen que será reconstruido antes de que Jesús regrese, y que luego va a ser profanado por el anticristo. Es decir, que el templo, según Daniel, según Mateo, según Marcos, según de Tesalonicenses y Apocalipsis, va a ser reconstruido. Va a ser reconstruido, y esto va a dar inicio a la última etapa de los 7 años de la tribulación. El periodo de la tribulación o de la gran tribulación. Eso está profetizado y en su manual tienen varias citas que las pueden leer con calma. Actualmente no hay templo en Jerusalén, pero es bien interesante que aquí viene el ángel y le dice que le dio una regla para medir, y le dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Es decir que en ese momento que estamos ubicados, si ustedes pueden ver en su manual el diagrama de la línea del tiempo, estamos ubicados al final de la sexta trompeta. Estamos ahí ubicados al final de la sexta trompeta. Entonces, en ese momento ya va a estar el tercer templo, porque el tercer templo se inaugura al inicio de los últimos 7 años. Entonces, aquí ya estamos estamos casi al final de los 7 años. Entonces ya hay un templo que el anticristo va a profanar, que la Biblia le llama en Mateo, Jesús mismo en Mateo capítulo 24 le llama y dice que va a venir el desolador, la abominación desoladora, que es decir que los primeros 3 años y medio el anticristo va a dejarlos en paz, pero los 3 años y medio él va a venir y se va a proclamar en el templo que van a construir los judíos como Dios, y va a cesar los sacrificios de los judíos y va a pedir que a él se le adore como Dios. Entonces, los judíos dicen actualmente que en 3 meses construyen el tercer templo. Y esto desencadena los últimos 7 años. Entonces es bien interesante y bien importante lo que ocurre. Quiero explicar un poquito de historia. Anteriormente hubieron 2 templos. El pueblo de Israel ha tenido 2 templos.
En el Antiguo Testamento se mencionan 2 templos. Históricamente, Israel ha tenido 2 templos. Aquí quiero que vayan siguiendo. Esto no está en su manual. El primer templo fue construido por Salomón. Y podemos verlo ahí bíblicamente en 2 de Corintios. Esto sí vayan tomando apuntes ahí en su manual, porque esto no está en su manual. Esto es historia que les estoy dando. Entonces, el primer templo fue construido por Salomón, fue diseñado por David, el rey David, pero recordemos que Dios le dijo, tú no lo vas a construir, has derramado mucha sangre, tú eres un guerrero, pero tu hijo lo va a construir. Entonces, durante toda su vida, David se encarga de diseñar, de planear, junto todos los tesoros que él tenía de todo su reinado para diseñar y para que algún día él sabía que algún día su hijo iba a construir el templo. Hay un salmo que dice que David no podía dar descanso a sus ojos ni podía descansar hasta que encontrara una casa para el Señor. Ese salmo dice que David se ve que él está en un palacio con todas las comodidades y dice, no puede ser que yo, siendo un ser humano, viva en un palacio, tenga tantas comodidades y la presencia de Dios ande vagando. Recordemos que en ese tiempo la presencia de Dios era representada por el arca del pacto, un mueble que lo podemos ver en el tabernáculo. Recordemos que tenemos un curso con respecto al tabernáculo. Si usted ya lo ha tomado, recordará. En la iglesia, de hecho, tenemos una maqueta bien padre que hicieron en la clase con Chris y después también lo han estado retomando con Isma. Tenemos un curso de Éxodo y un curso que se especifica solamente en el tabernáculo. Bueno, el arca del pacto representaba en el Antiguo Testamento la presencia de Dios. Entonces David dice, la presencia de Dios no puede andar de aquí para allá, le voy a construir una casa, pero Dios le dice, tú no la vas a construir, la va a construir tu hijo. Y eso lo vemos en 2 de Crónicas, con calma lo puede leer. Y vemos cómo Salomón construye un templo majestuoso, fue el primer templo. Pero este primer templo fue destruido por Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor, siendo el rey del imperio de Babilonia, uno de los imperios más grandes, y con Nabucodonosor como líder, llega y está conquistando y llega a Jerusalén y se lleva cautivos a los israelitas, se los lleva a Babilonia. Y gran parte de eso lo podemos encontrar en el libro de Daniel. Se los lleva cautivos. Y cuando eso ocurre, destruyen, liderado por Nabucodonosor, destruyen ese primer templo que construyó Salomón. Váyanme siguiendo en la historia para que no se pierdan. Es bien interesante que aquí presten muchísima atención. Están 70 años cautivos los israelitas en Babilonia. Entre esos llega Daniel, sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, y muchos más, miles. Se llevaron a jóvenes, a niños, a mujeres, a hombres. 70 años después de que eso ocurre, regresan de Babilonia a Jerusalén. Y en la historia, básicamente hay 3 hombres importantes en ese regreso. Zorobabel, Esdras y Nehemías. De hecho, la historia la pueden encontrar en Esdras. Sobre todo leyendo el libro de Esdras y Nehemías va a encontrar esta parte. Zorobabel, Esdras y Nehemías regresan y van regresando de la cautividad ahí en Babilonia. Y es importante Babilonia porque en Apocalipsis se vuelve a mencionar a Babilonia. Ya no como un imperio, sino como una ideología, como un sistema que controla todo. Entonces, cuando leemos el libro de Esdras y de Nehemías, vemos que empiezan a hacer un regreso paulatino, y entre esos regresa Zorobabel, Esdras y Nehemías, y vuelven a reconstruir Jerusalén, porque no solamente fue destruido el templo, fue destruida la ciudad. Toda la ciudad fue destruida de Jerusalén. Y entonces comienzan a reconstruir la ciudad y también el templo. Sobre todo vemos esta historia, me encanta
en el libro de Nehemías, porque hay un momento donde los están atacando y dice que tenían que dormirse con vestidos, con la ropa, su ropa militar y con la espada en la mano, y que cuando construían, no solamente el templo, sino la ciudad, con una mano tenían la cuchara y con otra la espada. Con una mano edificaban la ciudad y el templo y con otra se defendían. Entonces, comienzan a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Los principales líderes para reconstruir el segundo templo es Zorobabel, Esdras y Nehemías. Y están ahí y comienzan a reconstruir la ciudad y el templo. Y este sería el segundo templo, que aún Herodes, el emperador romano Herodes, lo mejoró. El emperador romano Herodes, en los tiempos que él, porque ahora ya no está el imperio babilónico, pasan los siglos y después ahora está el imperio romano, Roma, uno de los más grandes imperios, y uno de sus líderes, que es Herodes, mejoró, le hizo mejoras a ese segundo templo. Y ese segundo templo, no se me vayan perdiendo en la historia, es bien importante que me vayan siguiendo para continuar lo que estamos viendo de Apocalipsis. Ese segundo templo es el que estaba vigente en los tiempos de Jesús en la tierra. Y cuando leemos en los evangelios que iba al templo y cuando vuelca las mesas del templo y todo eso, ese segundo templo que ayudó a reconstruir Zorobabel, Esdras y Nehemías y que Herodes mejoró, es el que estaba vigente en los tiempos de Jesús aún en la tierra. ¿Sí me van siguiendo bien? Eso es historia. Pero este segundo templo también fue destruido. Fue destruido por un general romano que se llamó Tito. Tito fue un general romano y en el año 70 después de Cristo fue destruido. De hecho, les quiero leer Mateo, capítulo 24, versículo 2. Dice, respondiendo él, o sea, Jesús les dijo, ¿veis todo esto? Jesús les está enseñando el templo. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús mismo profetizó que el templo, ese segundo templo también iba a ser destruido. Y era necesario que el segundo templo fuera destruido, ya que el templo era sede de los sacrificios. Los sacrificios de los animalitos. Y con Cristo, sobre todo con la muerte de Cristo, su muerte, su sepultura y su resurrección, comienza el nuevo pacto. Y existe una profecía sobre el tercer templo, pero porque era necesario que el segundo templo fuera destruido para que cesara el sacrificio. Por eso Jesús, estando en la cruz, dijo, consumado es, refiriéndose que ya no iban a haber más sacrificios. Entonces era necesario que ese segundo templo también fuera destruido para que cesaran los sacrificios, porque el sacrificio que hizo Jesús fue suficiente. Por eso él, estando en la cruz, dice, consumado es. El velo se rasgó. Y entonces, años después, y Jesús mismo lo profetizó, Mateo 24:2 dice, no quedará piedra sobre piedra, refiriéndose al templo. Y es a través del general romano Tito, en el año 70 después de Cristo, que se destruye el segundo templo. Pero como les decía hace rato, existe una profecía sobre un tercer templo. De hecho, usted puede leer con tranquilidad Ezequiel, el capítulo 40. También Daniel, capítulo 9, versículo 27, va a confirmar que en el tiempo del anticristo, miren, les voy a leer Daniel. Les voy a leer Daniel, capítulo 9, versículo 27. Dice, y por otra semana, recordemos que para Daniel las semanas duran 7 años, son periodos de 7 años. Entonces está hablando de la última semana o de los últimos 7 años.
Y por otra semana, o sea, por los últimos 7 años, confirmará, aquí está hablando del anticristo, el pacto con muchos. Es ese tratado de paz que va a hacer. Y a la mitad de la semana, es decir, a la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio. Porque en el templo se van a volver a hacer nuevamente los sacrificios. Es decir, en el primer templo hubieron sacrificios, en el segundo templo hubieron sacrificios de los animalitos y en el tercer templo van a volver los judíos a realizar los sacrificios. Entonces, los primeros 3 años se levanta el templo, comienza el periodo de los últimos 7 años, hace un tratado de paz, dice que el anticristo va a traer paz. Y entonces a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, dice que el anticristo se va a aparecer y les va a decir, ya no más. Es lo que Mateo capítulo 24 le llama como la abominación desoladora. Es decir, ya, hasta aquí se les permitió el sacrificio. Estoy en Daniel 9:27. Y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones, o sea, de las abominaciones que va a hacer el anticristo en el templo, vendrá el desolador, el anticristo, hasta que venga la consumación. Es decir, hasta que venga regrese Cristo. Cuando suene la séptima trompeta, la última trompeta, y lo que esté determinado, o sea, lo que está profetizado, lo que estamos leyendo, sobre todo en la que no hemos llegado todavía, pero en la séptima trompeta, dice, se derrame sobre el desolador. Y aquí cuando dice se derrame, se está refiriendo a las copas de ira que van a ser derramadas. Entonces el rompecabezas se va armando. Entonces lo confirman en el tiempo del anticristo. De hecho, también Pablo, les voy a leer lo que dice Pablo en segunda de Tesalonicenses. Todo lo que ahorita estoy mencionando no está en el manual. Estoy dando como un repaso de historia que es bien importante que ustedes lo tengan presente y que prestemos mucha atención hoy en los tiempos que estamos viviendo. Esto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Y aquí vamos uniendo todo el rompecabezas. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4 dice, el cual se opone, aquí se está refiriendo también el apóstol Pablo al anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. El apóstol Pablo le llama como el hombre de pecado, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Está diciendo que el anticristo a los 3 años y medio se va a meter al templo, al tercer templo, dice, y se va a levantar contra Dios y todo lo que es objeto de culto hacia Dios en el tercer templo. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, hilando Ezequiel 40, Daniel 9:27 y lo que estamos leyendo en Apocalipsis y lo que va a venir, lo que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 11, versículo 2, el anticristo se va a sentar en el templo. Entonces, todos estos están refiriendo al mismo evento. Entonces, los judíos, presten mucha atención a esto, tienen la esperanza de reconstruir ese tercer templo y no ha sido posible. De hecho, a lo largo de la historia han habido varios intentos en el pasado de ellos, de los judíos, de reconstruir el tercer templo. Históricamente se dice que en el año 74 después de Cristo se intentó reconstruir el templo y no se pudo. También en el año 132 después de Cristo intentaron reconstruir ese tercer templo y no se pudo. Y más bien Dios no lo permitió. En el año 363 después de Cristo, un emperador romano lo volvió a intentar y no se pudo. De hecho, la historia dice que este emperador romano, no recuerdo el nombre, intentó reconstruir incluso financiar en el año 363 y mientras lo estaba haciendo, dice que hubo una especie como de terremoto, incluso como que la tierra se calentó tanto que se empezó a incendiar y decidieron dejarlo. Eso está históricamente. Entonces, a lo largo de la historia, después del año 70, han intentado reconstruir ese tercer templo y no han podido. Dios no lo ha permitido porque está escrito y está profetizado para un tiempo específico.
Ahora Israel es independiente. Me refiero al Estado de Israel, la nación de Israel, el país de Israel. Pasaron muchos años, casi 2000 años, donde la nación de Israel estuvo dispersa. Y es hasta en el siglo pasado, en 1900, no tengo la fecha exacta, donde se declara a Israel como una nación, como un estado, y regresan todos, y ahora sí, en el punto geográfico donde ahora se encuentran, se vuelven a reunir, que eso también estaba profetizado. Anteriormente no pudieron reconstruir el templo. Estaba Israel disperso por todo el mundo. Ahora Israel ya es independiente, es reconocido como una nación, como un estado, y ahora sí podría hacerlo. Ahora sí podría, tiene los recursos, tiene la economía, tiene el apoyo de Estados Unidos principalmente, pero Israel es una nación próspera, con muchos recursos. Ahora sí podría hacerlo. Los siglos pasados, que los intentos que hicieron no se podía hacer. Pero, ¿por qué no lo ha construido? No han podido, ya que hay un problema. Hay un problema con los musulmanes. Y allí tienen una mezquita los musulmanes en Jerusalén. El lugar, y es bien interesante porque el lugar donde se construyó el primer templo es el mismo lugar donde se construyó el tercer templo y es el mismo lugar donde los judíos saben que deben de construir el tercer templo, porque Dios así lo ordenó. Ese lugar actualmente está ocupado y aunque está dentro de Jerusalén, ahí hay una mezquita. Los musulmanes tienen una mezquita ahí en Jerusalén. Y de hecho, esta mezquita que se conoce como el Domo de la Roca, voy a poner, ahorita les voy a poner un video, pero quiero que vean ahí la imagen. Ese punto es donde se estuvo construido el primer templo y el segundo templo. Pero actualmente eso está en Jerusalén. Se conoce como el Domo de la Roca, pero ese edificio es de los musulmanes, es una mezquita, que de hecho los musulmanes lo consideran como el tercer lugar más sagrado para ellos. Y para que los judíos puedan construir el tercer templo, tendrían que derribar esa mezquita. Ahí está otra imagen. Es por eso que el anticristo va a lograr ese tratado de paz para que sea posible lo que dice Daniel 9:27, lo que le acabo de leer. Entonces va a ser un tratado de paz. Israel está listo para reconstruir en 3 meses aproximadamente el tercer templo. De hecho, ya tiene la mayoría de las piezas listas. De hecho, Israel ya tiene a los levitas, ya tiene a los sacerdotes designados, tienen los planos y ya tienen los renders en 3D, ya todo está listo. Entonces, les voy a compartir un video que está, o sea, para que vean que lo que yo les estoy diciendo no son locuras. En Israel hay un lugar que se llama, hay una institución que se llama el Instituto del Templo. Y están ellos haciendo todo esto. Y aquí conseguí un video de precisamente, es un breve, pero es como un resumen y no es actual, este video que van a ver ya es de hace como de 5 años, pero para que se den cuenta del momento que estamos. Eh, Ayúdenme, háganme saber si pueden ver ya en la pantalla el video para que lo pueda correr. ¿Sí lo están viendo? Escríbame aquí en el chat si lo pueden ver o alguien hágamelo saber porque no quiero que nadie se pierda. Sí, pa, sí se ve. Ah, perfecto. Entonces presten mucha atención. Está en inglés, pero ahí tienen subtítulos y sobre todo son judíos. Este es un documental de ese instituto que se llama el Instituto del Templo que está en Israel. Entonces, vamos.
my people Israel and say to them to build my temple. Oh, but all of these difficulties, okay, but it's still possible. To build a temple on the Temple Mount is much easier than to establish the state of Israel. At first, they started developing the simple vessels, the vessels needed for the incense and the offerings. Something like 7, 8 items for the temple. We have a list of 99 items to do. And we will now start to be in a hurry to succeed to do all the items before the temple will be. At the same time, they were creating the musical instruments, the harp, the lyre, menorah is a $3 million menorah. It's made of 42 kilos of pure 24 karat gold. And now, the latest project is there's a team of architects. We're working on a blueprint. For me, we start now to feel like the Masech is coming, or not, the time of the temple is coming. And the time is short. I think it's somewhere between now and 10 years or something like that. It's already ready. We're ready for it. The temple can be built only in one place. The place chosen by God. Only in the place that God chose thousands of years ago to build His temple. The location chosen by God. On the same lines God chose a location. of the first and the second temple. Location that God chose is the mountain Moriah. And the Holy Temple has to be planted on the Holy Temple in Jerusalem. The location chosen by God is the place today where the temple rises. On the Temple Mount. Está muteado, Paz. Ok, sí, ya, perdón. Wow, sí pudieron ver, leer. Ese es ese es de hace aproximadamente 5 años. Ese es del Instituto del Templo que está en Israel. Entonces, si como ustedes pudieron ver, pues están listos, están preparados para que en el momento que lo puedan hacer, reconstruir el templo. Voy a tratar de ubicarme otra vez en la diapositiva. Pero es interesante, y ustedes lo pueden escuchar de ellos, son judíos, 100% judíos ortodoxos. Ellos esperan la profecía
pero lo tienen que hacer en el lugar donde Dios dijo que lo tenían que hacer. Estoy ocupándome. Denme un momentito para poder llegar a donde estábamos. Ahí estamos. Ese lugar es el templo Moriah. ¿Te acuerdas del templo Moriah? ¿Qué ocurrió ahí? Es el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Es el mismo lugar donde se construyó, donde Dios dijo que se debería de construir. Y Salomón construyó el primer templo. Es exactamente el mismo lugar donde Nehemías, Esdras, Zorobabel reconstruyen el segundo templo. Es el mismo lugar donde Cristo murió en la cruz. Y hay cosas bien interesantes que podemos decir de ese pedacito, de ese pedacito de tierra. Y es bien interesante porque es el donde estaba el monte Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y en el momento cuando lo iba a sacrificar, Dios lo detiene y le dice, yo he provisto un cordero. Pero esas palabras no solamente implicaban para el momento, sino el cordero era Jesús. Y así como Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, y cuando el padre se da cuenta que Abraham está dispuesto a sacrificar a su hijo, es cuando el padre lo detiene y le dice, yo también estoy dispuesto a enviar a mi hijo y a sacrificarlo por ustedes. Eso es bien hermoso. Y entonces en el Moriah es el mismo lugar donde Salomón construyó el primer templo, donde se reconstruyó y se levantó el segundo templo. Y es el mismo lugar que los judíos esperan. Si se fijan en el video, uno de los judíos dice, pero lo tenemos que construir donde estuvo el primero y el segundo templo. Pero actualmente no se puede porque ese lugar está ocupado. Ese lugar está ocupado con una mezquita. Y es un territorio, aquí hay otra imagen, es un territorio bien pequeño, pero este territorio es gran causa de las guerras y los conflictos que se están viviendo, ese territorio. Creo que ahorita alguien mencionaba en los comentarios por qué está ocupado. Bueno, recordemos que en el año 70, después de Cristo, Israel es dispersado, eso estaba profetizado, se dispersa por todo el mundo y ese lugar fue ocupado por un montón de gente, principalmente por los musulmanes. Y es hasta el año, no tengo ahorita el dato exacto, pero es 1960 y tantos, me parece, que se reconoce a Israel como un estado, como una nación, y la ONU lo reconoce y regresan todos, pero el lugar ya estaba ocupado. Como la primera vez cuando ese lugar era la tierra prometida y ya estaba ocupado, cuando regresa Israel ya estaba ocupado y empieza nuevamente. Por eso los territorios de Israel son causa de tantos conflictos, porque nuevamente regresan, pero está profetizado. En las escrituras dice que y los volvería a reunir, y los llamaría, refiriéndose a los judíos, a los israelitas de todas las naciones. Por eso, por ejemplo, está esa parte de la franja de Gaza que ahorita está dando demasiados conflictos porque es un territorio. Y que los judíos llegaron, alguien me dio ya el dato, gracias, 1948. Pero ese lugar de hecho, ese lugar es el templo, es una mezquita, es el tercer lugar más importante para... ¿Sí? ¿Vas a mencionar algo, Isma? Ok. Es el lugar más importante, perdón, el tercer lugar más importante para los musulmanes. Entonces, pero ahí era donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Es el lugar donde estaba el templo de Salomón, donde estuvo el templo que después reconstruyó Nehemías, el lugar donde Cristo murió en la cruz, es el lugar donde será construido el tercer templo. Ahí es Jerusalén. De hecho, esta es una de las imágenes de los renders que ya tienen para lo que sería el tercer templo, en esa explanada. Y ese pequeño territorio es causa de
de un montón de los conflictos que ustedes están viviendo con Israel y contra Palestina y todo lo que está ocurriendo. Parte es por y esto es como el diseño que ellos tienen para el tercer templo. Entonces, todo se está empezando a cumplir y todo se está acelerándose, sumado a lo que está pasando actual en el mundo y principalmente con Israel. De hecho, en ese lugar es donde Cristo va a venir a reinar literalmente, en ese territorio. Por eso es causa de muchos conflictos, y más que un conflicto, una guerra bélica, es una guerra espiritual por ese territorio. Es tan importante. Y estamos distraídos muchas veces con un montón de cosas, pero las profecías están cumpliéndose. Las profecías se están cumpliendo, y el ángel le dice, lo que acabamos de leer, Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 y 2, le dice, mide el templo. Y como ustedes vieron en el video que les puse, no es cualquier video, es del Instituto del Templo de Jerusalén. Esto podría pasar en muy poco tiempo. Si ven en el video, hay una señora judía que está con un arpa y dice, yo creo que esto puede ocurrir en unos 10 años. El templo, este templo va a ser el templo que va a estar vigente en el tiempo de la tribulación, en los 7 años. Será construido por los judíos, por los judíos incrédulos. Recordemos que la mayoría de los judíos no creen en Cristo. Y va a ser profanado por el anticristo, en el contexto de lo que Mateo 24:15 le llama la abominación desoladora, o como Daniel 9:27. Este templo no es el templo que vamos a ver en el milenio, porque en el milenio nos habla también de un templo, que también lo describe Ezequiel en el capítulo 40, del 40 al 48. Ese va a ser otro templo. El templo del milenio será construido por Jesús. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, el ángel le dice a Juan, mide el templo. A Juan se le dijo que midiera el templo, el altar y a sus adoradores. Y tiene una implicación más que medirlo en metros, es una implicación espiritual. Medir algo espiritualmente significa evaluarlo cuidadosamente, discernir su calidad, discernir su propósito. Es decir, que cuando se nos habla de medir algo espiritualmente, lo que se nos quiere decir es que debemos discernir, observar cuidadosamente todas las cosas relacionadas con el propósito de Dios para los últimos tiempos. Por eso esto es bien importante, lo que está ocurriendo con Israel. Es bien importante que lo aprendamos a discernir, sobre todo este tema de la edificación del tercer templo, esa parte del territorio y todas las dinámicas que van a suceder en torno a los acontecimientos de Jerusalén y con Israel. Es muy importante. En el versículo 2 dice que hollarán la ciudad 42 meses. Para que no nos quedara duda, lo menciona como 42 meses, a la mitad de la semana, 1260 días, tiempos y medio tiempo. Jesús profetizó que Jerusalén sería rodeada y pisoteada por ejércitos gentiles, es decir, que no son judíos. Y esto parcialmente se cumplió en el año 70, cuando el segundo templo es destruido, pero tendrá su cumplimiento completo en los últimos tiempos, en los tiempos finales. Entonces, el pisoteo de Jerusalén va a incluir su asedio, la captura por parte de los ejércitos del anticristo. Zacarías capítulo 14, versículo 2 dice, movilizaré a todas las naciones para que peleen contra ti. Se está refiriendo a Israel. Y ven cómo Israel es asediado actualmente por muchas partes del mundo, y Zacarías lo dice. Les voy a leer esa profecía, Zacarías 14:2 dice, movilizaré a todas las naciones para que peleen contra ti, te conquistarán, saquearán tus casas, violarán a tus mujeres, la mitad de tus habitantes irá a exilio, pero el resto del pueblo se quedará contigo. Hay otra profecía en Zacarías 12:2 al 3, dice, Judá será sitiada,
lo mismo que Jerusalén, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Esto se cumplió parcialmente, les repito, en el año 70 después de Cristo, pero se va a cumplir mucho más en el tiempo de la gran tribulación. Y hay algo bien interesante que menciona este versículo 2, 42 meses. Este es el mismo periodo de los 3 años y medio, de los 1260 días, de tiempos y mitad de tiempo que se va a mencionar en el capítulo 12, 42 meses, la mitad de la semana, como lo menciona Daniel. Todos describen los últimos 3 años y medio antes de que Jesús regrese. Se dice lo mismo de diversas maneras para que el significado sea claro y no nos quede duda a ninguno de nosotros de que esto va a ocurrir en los últimos 3 años y medio. Para que sea claro, para que nadie descarte que esto se va a cumplir de manera literal, que no es simbólico, se va a cumplir de manera literal. Entonces, continúo leyendo en un montón de tiempo, casi una hora, nos detuvimos solamente en los primeros 2 versículos, pero eso es bien importante que lo podamos entender. Continúo leyendo, Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Y daré a mis 2 testigos, segundo tema del que vamos a hablar, los 2 testigos, pero voy a leer. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. ¿Te fijas cómo, para que no nos quede duda, dice 42 meses, 1260 días, tiempos y medio tiempo, media semana, para que sepamos que literalmente son 3 años y medio, son los últimos 3 años y medio. Ahora lo menciono en días. Dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Ese es un punto bien importante también en el estudio de Apocalipsis. Los 2 testigos son 2 profetas. Van a ser los 2 profetas más poderosos de la historia. Y van a ayudar a los santos. Recuerden que siempre que yo menciono a los santos, estamos refiriendo a la iglesia, a los que creen en Cristo. Entonces van a ser 2 profetas, los más poderosos de la historia, que van a ayudar a la iglesia, a los santos, a los que creen en Cristo, que estén en ese tiempo. Van a estar profetizando por 1260 días, es decir, durante los últimos 3 años y medio. Sus milagros, si se acaban de dar, si se dieron cuenta de lo que acabamos de leer, los milagros que ellos van a hacer son muy parecidos a los milagros que hicieron 2 hombres en la Biblia, Moisés y Elías. Ellos se opondrán al anticristo, van a estar proclamando el mensaje del evangelio, van a estar profetizando. La Biblia no nos deja claro cuáles son sus identidades. Sus identidades son un poco desconocidas. Algunos especulan, algunos teólogos dicen que literalmente van a ser Moisés y Elías por las características que dan. O hay otros teólogos que dicen que puede ser Moisés y Enoc. Y hay muchos argumentos, sobre todo, a la mayoría creen que literalmente van a ser Moisés y Elías por las características que da. Por ejemplo, no saben, no supieron dónde quedó el cuerpo de Moisés. Y la Biblia dice que Elías no murió, fue arrebatado en un carro de fuego al cielo. Y entonces, como aquí dice, y ellos están delante de Dios. También los milagros que hacen son muy similares a los que hicieron Moisés y Elías. Lo que dice que sale fuego, que tenían el poder para cerrar el cielo, para que no lloviera. Eso hizo Elías. ¿Recuerdas cuando hizo descender fuego sobre el altar? Cuando oró para que se cerrara el cielo y no lloviera durante 3 años y medio. Y dice, tiene el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿No fue un milagro que hizo Moisés en el tema de las plagas? Para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Entonces, muchos se inclinan a pensar que literalmente va a estar Moisés y Elías.
Algunos también interpretan que los 2 testigos son símbolos de la iglesia que va a estar en esos momentos, de ese entonces, que van a proclamar el evangelio con señales y milagros poderosos. Esa es otra interpretación. ¿Cuál será? No lo sabemos. Puede ser cualquiera. Puede ser que literalmente venga Moisés y Elías o Moisés y Enoc, o se está refiriendo a la iglesia. Se va a despertar un espíritu de profecía, señales, milagros increíbles, como los del Antiguo Testamento. Si tú crees que los milagros y todas las cosas del Antiguo Testamento fueron literales, esto también lo debemos de creer. Sea cual sea, lo que estamos seguros es que serán 2 hombres que se van a mover en un ambiente profético como el que veíamos en los tiempos bíblicos. Esos 2 testigos van a ejecutar los juicios de Dios sobre el imperio del anticristo de una manera muy similar a como lo hizo Moisés sobre el imperio del faraón. Por eso, si entendemos Éxodo, entendemos mucho la parte de los tiempos finales. Las plagas de Egipto son un prototipo, son una sombra de los juicios que se van a experimentar en esos últimos tiempos. ¿Recuerdas esa confrontación que tiene Moisés con el faraón? Esa confrontación nos da una idea de la confrontación que tendrán esos 2 testigos con el anticristo. Los milagros hechos por Elías y Moisés serán hechos por los 2 testigos. Milagros como estos fueron mencionados por los profetas. En su manual hay un montón de profecías en Miqueas, Jeremías, Ezequiel, en Joel. ¿Va a seguir leyendo? Versículo 7 y 8. Dice, cuando haya acabado su testimonio, es decir, cuando haya acabado ese tiempo de que ellos estén profetizando y haciendo esas cosas increíbles, la bestia que sube del abismo, el anticristo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que está en sentido espiritual, se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces, lo que nos está diciendo aquí Apocalipsis es que el anticristo los va a matar y va a exhibir sus cadáveres en Jerusalén, en el lugar donde Cristo fue crucificado, en la plaza donde ahorita les enseñé. Miren, aquí está una foto. Este es el render de lo que ellos esperan tener, el templo en esa plaza. Afuera del templo, en esa plaza, el anticristo va a tomar control a los 3 años y medio y en esa plaza los va a exhibir sus cadáveres. Es el mismo lugar donde Cristo fue crucificado. Es en ese lugar donde estaba el monte Moriah. Ese lugar, el monte Moriah y el monte Sión es el mismo lugar, es ese lugar. Monte Moriah y monte Sión es el mismo lugar. Es el mismo lugar donde cuando Jesucristo venga a gobernar la tierra, desde ese lugar va a reinar. Por eso es tan sumamente importante esa parte, ese territorio. Y por eso vemos tanto conflicto, sobre todo ese territorio tiene es de suma importancia. Entonces, ahora entendemos por qué tanto pleito por ese pequeño lugar. Es donde Abraham fue a sacrificar a Isaac. Entonces, más que una guerra bélica, hay una guerra espiritual por ese lugar. En ese lugar es donde Cristo va a venir a reinar físicamente y literalmente. Entonces dice que el anticristo los va a matar y va a exhibir sus cadáveres. Hay otra cosa interesante que menciona, dice, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual, o sea, de Jerusalén, pero dice en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Aquí hace relación a 2 lugares, a Sodoma y Egipto. ¿Te acuerdas que te he dicho que si entendemos lo que ocurrió en Egipto, lo que ocurrió en Éxodo, vamos a entender gran parte de esto? Aquí lo vuelve a mencionar. Y también dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces, Sodoma y Egipto, espiritualmente, a Jerusalén se le llama Sodoma. ¿Cómo es eso, pastor? Pues no, mire, váyanme siguiendo. Espiritualmente a Jerusalén se le llama Sodoma debido a la gran medida de inmoralidad sexual que tomará lugar en ella en los últimos tiempos y que ya está teniendo. También a Jerusalén se le llamará Egipto debido a la opresión y la esclavitud que muchos experimentan al vivir en esa ciudad y sobre todo en los últimos tiempos. Miren, aquí les estoy poniendo en la pantalla
Hay un montón, pero por ejemplo en Israel, Israel es donde se lleva a cabo uno de los más grandes desfiles de la comunidad gay en Israel. Ahí dice Tel Aviv Gay, un Pride Parade ícono para el turismo LGTB. Dice, pero ¿cómo es posible? Sí, pero en Apocalipsis ya dice, ese lugar se le llama Sodoma. En la mayoría de los países del Oriente, del Medio Oriente, es castigado con pena de muerte la homosexualidad, el lesbianismo, todo esto. Y uno de los pocos lugares donde no, al contrario, tiene gran promoción, es en Israel. Por ejemplo, aquí les puse una nota, se los voy a leer, dice, se suele decir, esta es una nota de un periódico, me parece que no sé, estoy seguro si era del New York Times, dice, se suele decir que esta es la capital homosexual de Oriente, está refiriéndose a Tel Aviv, ahí en Israel. Y lo cierto es que contiene todos los ingredientes para ello. El desfile anual del orgullo gay en Tel Aviv es todo un acontecimiento en un país que, por otro lado, destaca por sus profundas creencias religiosas y por la cultura hermética de los judíos ortodoxos. Solo por ese contraste merece la pena conocer de cerca la Tel Aviv gay. Y hay un montón. Entonces, pero aquí te fijas cómo en Apocalipsis de hace más de 2000 años, dice que ese lugar se le llama espiritualmente Sodoma. ¿Te fijas cómo, o sea, todas las profecías concuerdan y hoy más que nunca concuerdan demasiado? Ok, continúo leyendo, versículo 9. Y los pueblos y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Es bien interesante, ¿no? Otra vez 3 días y medio. 3 años y medio. Dice, durante 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre de ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantarán sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto nuevamente. En Apocalipsis se mencionan varios terremotos que van a ver. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Recordemos que está hablando de la ciudad de Jerusalén, literalmente. Y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Entonces, esos 2 testigos empiezan a profetizar, hacen milagros, hacen cosas increíbles. De repente el anticristo, después de 3 años y medio que están ellos profetizando, dice que los va a matar y no va a permitir que los entierren, que los sepulten, sino va a dejar sus cadáveres expuestos en la plaza, ahí donde estará el tercer templo, donde Abraham entregó a Isaac, donde Cristo murió, ahí, y no van a dejar que los entierren, que los sepulten. Y dice que que todos los estarán viendo en todo el mundo. Porque ahí dice, y pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días. Esto, por lo menos 100 años atrás, no sé, por eso hubo durante muchos años muchas falsas interpretaciones de Apocalipsis, no se podía entender, porque para la iglesia, por lo menos de 50 años atrás, esto era imposible. Yo no sé cómo va a hacer eso, pero ahora existen los medios de comunicación, tal vez un Facebook Live, o sea, a través de redes sociales, dice que todos estarán viendo lo que está ocurriendo en ese momento. Y verán sus cadáveres en vivo. Y hoy más que nunca esto se puede hacer realidad, ¿no? A través de una transmisión en vivo. Y dice, y todos se alegrarán porque estos 2 profetas fueron muy duros contra el anticristo. Y dice que se darán regalos entre ellos, celebrarán. Y cuando todo el mundo esté viendo eso,
Dios va a mandar un espíritu de vida después de 3 días y medio y van a resucitar y mucha gente se va a convertir en ese momento. Pero también dice que va a venir un terremoto y 7,000 hombres van a morir. Y el juicio de Dios va a caer sobre el mundo a causa de la persecución de su pueblo. Los demás van a tener una oportunidad de arrepentirse y de glorificar a Dios. Viene un terremoto, el terremoto presenta una similitud con el momento en que Jesús murió y resucitó. ¿Recuerdas? Dice la Biblia que hubo un terremoto cuando Cristo murió y resucitó. Aquí ocurrirá algo similar. Versículo 14 dice, el segundo ahí pasó. Aquí es como que el ángel vuelve. Recordemos que todo esto es la explicación angelical. Nos quedamos en la sexta trompeta. Recordemos que hay 3 ayes. El primer ay es la quinta trompeta, el segundo ay es la sexta trompeta. Entonces el ángel como que lo regresa ya al tiempo cronológico. La pausa que le hizo, el paréntesis que le hizo para darle una explicación. Dice, el segundo ay ya pasó, es decir, la sexta trompeta ya terminó. He aquí, el tercer ay viene pronto, es decir, la séptima trompeta viene pronto. Entonces, el segundo ay es la sexta trompeta y se termina la explicación angelical y regresa el ángel o regresa al orden cronológico para continuar con la séptima trompeta. Y la séptima trompeta, mis queridos hermanos, es lo que... es por lo que hemos estado orando, es por lo que hemos estado clamando. Cada vez que tú y yo cantamos y decimos, Maranata, ven Jesús, ven pronto, es algo que va a ocurrir con la séptima trompeta. Cada vez que tú y yo decimos, ven Jesús, el Espíritu y la novia dicen, ven, Maranata, ven, es lo que va a ocurrir con la séptima trompeta. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Ok, bueno, pues hasta aquí estamos terminando la clase el día de hoy. Les dije que era bien importante, no se podían perder esta clase porque tiene gran implicación y creo que nos ayuda mucho a entender lo que está pasando. Entonces, ahora sí, vamos al tiempo de dudas, preguntas, comentarios. Primero vamos a las que están en el chat y si alguien quiere hacer su comentario, su pregunta con el audio, lo puede hacer. Primero vámonos con las que están en el chat. Y bueno, Grace, ayúdame a leerlas, por favor.